Hola, hola. Estamos por aquí en la semana número 8, día 3, y vamos a platicar acerca de Juan del 9 al 12, no sin antes invitarte, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te pido que seas tú, Señor, hablando por medio de mi boca, que seas tú enseñándonos tu palabra, dándonos sabiduría y discernimiento. Obra, Señor, aún en esta palabra, y que esa palabra que nos vas a dar en este día penetre nuestro corazón, penetre hasta nuestros tuétanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sé tú, Espíritu Santo. Bueno, pues Juan 9 comienza hablando acerca de un ciego de nacimiento. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces él fue y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Algo que llama mucho mi atención en esta parte es: él es ciego de nacimiento. Y aún sus discípulos, esos hombres ya cercanos a Jesús, le dicen: ¿quién pecó, este o sus papás? Es decir, hay muchas enfermedades que puede haber en nuestro cuerpo a causa del pecado. Pues en muchas ocasiones hemos estado leyendo la palabra y al momento de sanarlo, lo primero que Jesús les dice: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Eres sanado, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. A causa del pecado. También sabemos que hay pecados que son generacionales. Recordemos que hay una palabra que nos dice que la maldad de los padres será visitada hasta la tercera y cuarta generación. Mas también sabemos que las bendiciones hasta 1000 generaciones. Tú y yo no podemos saber quién de nuestros antepasados a lo mejor buscó a Jesús y oró y intercedió por nosotros, y ahora nosotros estamos recibiendo la bendición de esa oración. Pero también muchas veces hay pecados de muchos tipos, ¿verdad? Que pudo haber entre nuestros antepasados alguien que cometiera un asesinato, un robo, adulterio, fornicación, pecados de índole sexual, tantos pecados, pecados de adivinación, de hechicería. Y que esos pecados sean derechos legales de Satanás para estar exigiendo nuestra vida, nuestra salud. Pero también habrá otros casos donde solo es que Dios desea glorificarse en tu vida. Solo quiero decirte que ya sea que sean pecados tuyos, pecados generacionales, Jesús pagó en la cruz por todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho en otros videos. Orar por esos pecados generacionales, pedirle perdón al Señor y hacer válida su sangre preciosa. Él ya pagó por nosotros en esa cruz. Pero hoy no quiero enfocarme en esos pecados.
Hoy quiero enfocarme en cuando Dios quiere glorificarse. Y tal vez no es que yo quiera enfocarme, es que el Espíritu Santo quiere hablarte a ti específicamente de ello. Que hay enfermedades que no son para muerte, sino para glorificar al Señor. Y hay veces que justo no entendemos, Señor, ¿por qué? Porque si te he orado de una forma, de otra, si han orado por mí repetidas veces, aún no me has sanado. Tal vez puedas estarte haciendo esa pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo veo que a mucha gente con enfermedades terminales les has dado la sanidad? ¿Por qué a mí todavía no? Porque no debes perder la esperanza. Debe haber un aún no. Que hasta este momento el Señor no te haya dado la sanidad, no significa que no te la vaya a dar. Muchas veces en ese tiempo pasamos por todo una preparación. No me voy a enfocar en tu caso, sino en el mío. Y cuando iba comenzando con mi esposo, recuerdo que el Señor me dio una promesa y me dijo, te daré un hijo. Yo dije, wow, ¿será que estoy embarazada? O pensé, ¿será que voy a tardar mucho? Y el Señor me está avisando, te daré un hijo. Pues quiero decirte, fue la segunda opción. Por muchos años tuve fe, por otros flaqueé, por algún tiempo estuve enojada. Bueno, pasó de todo. Pero el Señor me había dado más promesas. Me había dicho que quitaría mi esterilidad, y no solamente la mía, sino la de muchas otras mujeres. Y con el tiempo comprendí que no solamente se trataba de una esterilidad física al no dar hijos, sino una esterilidad espiritual. Que aunque yo conociera de la palabra, que aunque yo buscara del Señor, no podía dar fruto. Amén, Rita. No podía dar fruto hasta que llegó mi tiempo. Mi tiempo de ser mamá, mi tiempo de dar fruto. Y en este tiempo el Señor me ha ido preparando. No quiero decir que estoy lista. Me falta mucho. Esa es la verdad. Pero quiero decirte que si tú has estado esperando un milagro, no te rindas. No te rindas. ¿Sabes? Lo que dice mi pared atrás de mí hasta arriba con letras grandes en gis, dice, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas en tu fe, no te rindas en dejar de creer, pero ríndete a Jesús. Pídele que se haga su voluntad, entrégaselo todo, Él lo va a hacer. Hay enfermedades, como en el caso de este ciego, que están puestas para glorificar al Señor, para salvación de otros y aún de tu propia vida. Porque ¿qué es más importante? ¿Sanidad o salvación? Medítalo. Pues sanidad, Dios te la puede dar en un momento, en el momento menos esperado. Pero si no te da la salvación, si solo te da la sanidad, en un tiempo más, como todos, igual vas a morir. Igual van a morir tus papás, tus hermanos, tus amigos, todos vamos a morir. Pero si el Señor nos da la salvación, es que tenemos una vida eterna asegurada. Es que llegaremos a un lugar que Él ha estado preparando para nosotros, donde ya no va a existir el dolor, donde ya no va a existir la muerte, donde ya no va a existir la enfermedad, ni la pobreza, ni la tristeza, ni el dolor. Donde será una fiesta constante al estar en su presencia, adorándolo, buscándolo. ¿Te puedes imaginar una vida así? Nos es difícil imaginarla porque nunca hemos conocido algo semejante. Y si bueno, en el trayecto
El Señor quiere regalarte una sanidad y quiere regalarte más tiempo en esta tierra. Gloria a Dios. Pero no podemos perder el enfoque. Lo más importante es la salvación, no la sanidad. Lo más importante es que te enamores del hacedor de milagros que es Jesús y no del milagro. Quiero continuar con esta palabra. Presta mucha atención porque sé que el Espíritu Santo quiere hablarte. Dice que les dijo a sus discípulos, es que no es que pecaran sus padres o que pecaran ellos, porque a veces cuando estás pasando por alguna enfermedad terrible, hasta la gente dice, ¿qué mal cometería este pobre o esta pobre para estar pagando? Es que cuando no le pasa a una, le pasa a otra. No te preocupes, el Señor está contigo y Él obrará a tu favor. Él se va a glorificar. No te alcanzas a imaginar de la forma en que el Señor se va a glorificar en ti. Mira, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Así van a decir de ti tus vecinos, tus conocidos, tus amigos. ¿No es este o esta la que estaba tan enfermo? ¿No es aquel que decían que se iba a morir? Mira, ahí está. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Tu sanidad puede venir de una forma tan sencilla, pero a veces tan ilógica. ¿Cómo comprender que Jesús agarrara tierra y escupiera y después la pusiera en sus ojos? Y él que se dejara y que le dijera, ve y lávate, y él fuera. Y lo más maravilloso, que regresara viendo. A veces las cosas que el Señor nos llama a hacer son como ilógicas. Incluso a veces en las oraciones uno no le ve tanto sentido, pero es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo orar. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Dijo, no sé. Dice que después lo llevaron ante los fariseos, aquellos religiosos que sabían tanto de la palabra, que estaban con esos cargos importantes en la sinagoga, que sería para nosotros la iglesia, ¿verdad? Dice que le preguntaron nuevamente cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo. Y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Es que para variar hizo este milagro en sábado. Es como si a veces Jesús viniera y nos diera, ahí está tu religiosidad, ahí está tu religión, ahí está tu guarda el sábado. Dios es el Dios del sábado y del domingo y de todos los días. Y estos religiosos empeñados en odiarlo porque hacía milagros en sábado, en lugar de glorificarle. Porque un ciego de toda la vida ahora veía. Y entonces decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos
Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Unos papás a los cuales su hijo, que nunca había visto, había sido sanado por Jesús. Y bien sabían los papás que había sido por Jesús. Pero ¿sabes? A veces la religiosidad es más fuerte que creerle a Jesús, que darle la gloria a Jesús. A veces no es que no estés listo tú para ser sano. A veces tu familia no está lista para recibir ese milagro y glorificar al Señor. Y aún el Señor no trabaja solamente en ti, también trabaja en tus papás, en tus hermanos, en tu familia, en tus amigos. Pues Él quiere darles salvación cuando les dé tu milagro. Pues sí, dice que estos papás tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Por eso los papás dijeron que le preguntaran a él. Y volvieron a llamar al muchacho y le volvieron a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuraron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y Moisés, que tanto amó a Dios, y estos, perdóname por la palabra, pero estos brutos queriendo seguir a Moisés cuando Moisés siempre siguió a Dios. Así estamos a veces, queriendo seguir ídolos. Cuando si a alguien le llaman santo es porque siguió a Jesús. Y ahí vamos nosotros, al tropezadero, como ellos. Somos discípulos de Moisés, pero si Jesús está frente a ti, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Salvador, está frente a ti. Entonces dice, nosotros nada sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Es que me da risa porque en verdad nada sabían. Pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Bueno, pues resulta que este ciego esperando su mayor milagro, esperando un día ver, y cuando ve y le da la gloria a Jesús, los religiosos lo expulsan. Ya no eres bienvenido, ya no cabes en este lugar. Pero tú decides, religión o Jesús. ¿Con qué te quedas? ¿A quién le vas a dar la gloria? ¿Te vas a quedar callado sin decir lo que el Señor está haciendo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en todo lo que está haciendo por ti, con tal de no ser juzgado? ¿O le vas a dar la gloria a Jesús? Pues mira, dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, no lo dejó solo. Fue nuevamente a su encuentro y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean,
y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es que no hay peor cosa que conocer la palabra de Dios y no querer reconocer su Espíritu Santo y no quererlo reconocer a Él. Pues aquí, ¿verdad? Aquí le está preguntando el Señor: ¿crees en mí? ¿Cómo no habría de creerle si le abrió los ojos? ¿Sabes cuándo nosotros empezamos a creer en Jesús? Cuando nos abre los ojos. Puesto que estábamos cegados en el pecado, en la vida que estábamos llevando. Y de pronto, ahí estamos en la oscuridad. Y se nos enciende la luz. Jesús llega a nuestra vida y nos enciende la luz. Y es cuando se abren nuestros ojos y se quita esa ceguera espiritual que podemos empezar a creerle. Entonces este hombre le creyó porque quitó su ceguera. Ya le estás creyendo al Señor. Eso quiere decir que Él te está quitando esa ceguera espiritual. Y después nos habla de una parábola muy hermosa, la parábola del redil. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estas palabras les dijo Jesús. Tú escuchas su voz, tú escuchas que te llama, tú escuchas que te habla. Es el Espíritu Santo. Es que dice que Él es nuestro pastor y que sus ovejas escuchamos su voz. Aunque para quienes no escuchan su voz, esto suena a locura, esto suena ilógico, esto suena como. Le buscan explicaciones de diferentes formas. Pero es el Espíritu Santo. Pues dice que nos llama por nombre, que sus ovejas conocemos su voz y le seguimos. Es por eso que constantemente nosotros le decimos: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, revélame, muéstrame. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto conoces su palabra? ¿Qué tanto conoces de su Espíritu Santo? Él quiere que lo conozcas. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Si así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice que el ladrón es el diablo, que solo vino a robar, a matar y a destruir. Y solo hay de dos papás. O Dios es tu padre, o el diablo es tu padre. Aún a los fariseos les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque hacen sus obras. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo son tus frutos? ¿Quién es tu papá? ¿Qué voz escuchas cuando estás a solas, cuando estás al espejo, cuando hay silencio? ¿Qué estás escuchando en tu mente? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo que te está guiando, que te está dirigiendo? ¿O estás escuchando la voz del enemigo que te está echando mentiras, que te está diciendo que pronto morirás, que esa enfermedad no se te va a quitar, que no vas a poder hacer las cosas, que ahí te vas a quedar? Bla, 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 bla. Mentiras y más mentiras que Satanás te puede estar diciendo al oído. Pero si tú estás escuchando esta palabra es porque el Señor te está llamando. Porque Él quiere que escuches su voz. Él quiere que escuches su dulce voz, la voz del Espíritu Santo. Él quiere que tú seas su oveja. Y dice aquí, ¿verdad? Que tiene un rebaño, pero que también otras ovejas hay. Cuando Jesús vino, estuvo con los judíos, estuvo con el pueblo de Israel, les dio la palabra a Él, pero dijo, otro rebaño tengo, somos nosotros, que fuimos adoptados por medio de su sangre preciosa, por medio de su sacrificio. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Con su palabra. Con su palabra, en oración, invitándolo, hablándole. Dice que el que toca la puerta se le abrirá, que el que llama se le abrirá. Él no nos rechaza. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio puede abrir los ojos a los ciegos? ¿Y tú qué crees? ¿Que las palabras que estamos hablando vienen de parte de Dios? ¿O que solo es una loca hablándote? ¿Tú qué crees? El Señor aún sigue haciendo milagros. Y tú vas a ver sus milagros. Y tus ojos van a ser abiertos. Y vas a creer en Jesús. Y te darás cuenta que lo que antes pensabas que era gente que le faltaba un tornillo, en realidad es gente que conoció a Jesús y que su vida fue transformada, que bebió de su agua y que ahora esa agua la vas a poder beber también tú. Dice que en ese tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y le rodearon los judíos y le dijeron, y Jesús les respondió, os lo he dicho
y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Así dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Tú eres su oveja. Y aún el mismo diablo no te va a poder arrebatar, porque así lo dice su palabra. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y nadie me las va a quitar. Porque Jesucristo está dispuesto a pelear por ti. Dice su palabra que Él está a la diestra del Padre e intercede todo el tiempo por nosotros. Tenemos un intercesor. Tenemos también a su Espíritu Santo, que todo el tiempo está ahí. Es esa voz que escuchas, la voz del Espíritu Santo. Jesús le respondió, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois con D pequeña? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y otra vez querían aprenderles, pero se fue. Y fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Es decir, muchas de las veces va a ser necesario un milagro para que puedas creer. A veces somos tan incrédulos, a veces necesitamos tanto. No creemos fácilmente, a veces podemos leer la palabra, podemos escuchar una palabra, podemos escuchar a un pastor, podemos escuchar a alguien hablarnos de Dios y no creemos. Sin embargo, cuando Dios hace un milagro en nosotros o cerca de nosotros, entonces creemos. Y muchas veces va a haber muchos que duden. Que yo te diga que el Señor sigue haciendo milagros. Pues yo no puedo hacer milagros, ¿verdad? Pero el Señor lo sigue haciendo. Y usa a sus hijos. Y un día vas a decir, lo que decía era verdad. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sanó a mi hermana. Sigue haciendo milagros. Ahora puedo creer. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto entre paréntesis. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
segunda vez en esta lectura. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no se trata de quién pecó, sino que Dios quiere glorificarse. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Quiero decirte que el Señor se esté tardando en darte tu sanidad no significa que no te ame. Pues aquí dice que amaba a Lázaro y a sus 2 hermanas y no regresó inmediatamente. Dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda en día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Lázaro ya había muerto, y tú te puedes imaginar, Jesús había sido mandado llamar cuando estaba enfermo, y él no solo dice está muerto, sino que dice me alegro de no haber estado ahí, porque bien sabemos que si Jesús habría estado, lo sana. Pero dice, me alegro de no haber estado ahí, para que creas. A veces Dios tiene que hacer milagros extraordinarios en nuestras vidas, para que nosotros le podamos creer. Y un poco más adelante dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección. Aunque partamos de esta vida, no estaremos muertos, estaremos vivos con Él. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Será que has estado preocupado por la muerte? ¿Será que has estado preocupado pensando, ¿qué será de mí cuando parta de esta tierra? Pues aquí está esta palabra. El que cree en mí no morirá eternamente. Después de esta vida, para los que creemos en Él, sigue esa vida eterna. Sí, que vas a llegar y Jesús te va a estar esperando para abrazarte. No temas. No te preocupes. Tampoco te preocupes qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con tu familia. El Señor está a cargo de todo. Mas no te digo esto para que pienses en que vas a morir pronto. Te digo esto porque todos vamos a partir en algún momento, todos. Y es importante que entendamos
que la salvación vale mucho más que la sanidad, que la salvación es justamente Jesús, que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. ¿Tú te puedes imaginar esta escena? Dos hermanas que perdieron a su hermano amado. Hace 4 días que falleció, con ese corazón dolido, deseando que Jesús hubiera hecho un milagro, que tenían su confianza puesta en Jesús. Pero parece que Jesús no llegó a tiempo, al menos a los ojos de ellas, ¿verdad? Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero vean la humildad de María. No se paró frente a él y le reclamó: ay, decías que eras nuestro amigo, decías que nos amabas y no viniste a salvar a mi hermano. Oras por tantos y sanas a tantos, y mi hermano, que era tu amigo, que era ese que amabas, no lo salvaste. No, sino que se tiró a sus pies, a llorar a sus pies, a decirle: Señor, yo sé que tú haces milagros. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloraría Jesús si Jesús ya sabía lo que iba a suceder con Lázaro? Pues les dijo: él duerme. Es necesario que vengan para que crean. Pero Jesús también siente nuestro dolor. Jesús vio el dolor de esas hermanas que habían llorado por 4 días. Jesús vio el dolor de la gente al perderlo. No pienses ni por un momento que Jesús no sabe de tu dolor o que es inmune a tu dolor. Aún la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo es una persona y siente y se entristece aún en medio de tu dolor. No pienses que Jesús no te ama o no te entiende, porque resulta que Jesús pasó por el dolor más fuerte. Todo su cuerpo molido a golpes. Dolor, dolor y más dolor. Él sabe de dolores. Así que su corazón se conmovió y lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pues sí podría. Y aunque te suene muy duro lo que te voy a decir, sí podría, pero no lo quiso hacer. Él pudo haber estado ahí cuando Lázaro estaba enfermo y haberlo sanado. Sin embargo, decidió esperar, porque era necesario que los que no creían en él creyeran. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sé que se escuchó muy duro que te diga,
que Jesús no lo quiso sanar. Pero es que Él tenía un propósito mayor que solamente sanarle. Y se tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tal vez hasta este momento no has visto tu sanidad, pero el Señor te dice lo siguiente, Él sí está aquí ahora, Él no ha tardado más, Él está aquí contigo. Y te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dice su palabra que para el que cree todo es posible. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejarle ir. He escuchado muchas veces que dicen esta expresión, que Jesús tuvo que decir Lázaro, porque si no ha dicho Lázaro, solamente dice ven fuera, habrían salido todos los demás que estaban muertos. Porque esa es la autoridad que tiene Jesús, que Él puede rescatarnos aún de la propia muerte. Él puede resucitarnos aún cuando ya estemos como muertos. Aún con un diagnóstico de muerte, Él puede resucitarnos. Él puede y quiere. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. ¿Te das cuenta? Que muchas veces esa enfermedad que te ha estado atormentando es una puerta de bendición abierta para que aquellos que se iban a perder crean. A causa de tu sanidad, a causa de que tú comiences a creerle al Señor, a causa de que por esa enfermedad comenzaste a buscar al Señor, sea tuya o de alguien más cercano a ti. Has comenzado a buscar del Señor buscando una respuesta. Tal vez comenzaste a buscarle pidiéndole, sáname. Es que no me quiero morir. Pero el Señor está cambiando tu corazón a tal forma que ahora dices, Señor, haz tu voluntad. Quiero conocerte, quiero creerte. Señor, ahora comienzas a interceder por tu familia. Que tu familia pueda conocer al Señor de la forma en que tú lo estás conociendo. Pues justamente hay enfermedades que son para glorificar al Señor como la tuya. E incluso podemos ver cómo Jesús resucitó a este muerto. ¿Sabías que la palabra de Dios dice que mayores obras que las que Él hizo podríamos hacer en su nombre? Aunque yo solo en videos me ha tocado ver a algún muerto resucitar. He escuchado muchas veces que Jesús sigue usando sus hijos para resucitar aún a los que están muertos. Es que el Señor va a terminar la obra en ti. Lo que Él ha comenzado en ti lo va a terminar. Dice que muchos creyeron en Él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y eso hizo que los fariseos otra vez quisieran, ¿verdad?, apresarlo. Pero recordemos
Lo que Jesús nos acaba de decir es que a mí no me quitan la vida, yo la doy y puedo volverla a tomar. Jesús dio su vida no porque se la quisieran quitar, porque como Él dijo cuando estaba con sus discípulos, yo podría mandar llamar legiones de ángeles y me defenderían. Sin embargo, Él sabía que era necesario morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos, para darnos salvación primero que nada, pero también para que fuéramos sanos. Dice su palabra, por sus llagas hemos sido sanados. Todos esos golpes que Él recibió fueron para que nosotros recibiéramos sanidad. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Marta. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¡Wow! Que el Señor te resucite y te pueda sentar a cenar con Él. ¿Y cómo no atenderlo, verdad? ¿Cómo no tratarlo bien? ¿Cómo no hacerle una cena? Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Toda la casa llena de ese perfume. Así son nuestras oraciones. Dice su palabra que nuestras oraciones suben como un olor fragante para Él. Así suben nuestras oraciones. Así pueden nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor puede hacer que la atmósfera de nuestra casa cambie. Que esa habitación donde estás, cuando tú comiences a adorarlo, va a cambiar. ¿Sabes? Había 2 hombres, uno se llamaba Pablo y el otro se llamaba Silas. Pablo, antes llamado Saulo, su trabajo era matar a los cristianos. O sea, no era una dulce persona. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, dice que quedó ciego. No sé si por un día, por 2, por unas horas, creo que por un par de días, no lo sé específicamente. Pero al tener ese encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente. Tanto que fue usado para escribir parte de la Biblia, que fue usado para que la palabra nos llegara a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Jesús lo usó a Él para que nosotros nos llegara la palabra. Y quiero decirte que este hombre estaba tan lleno de gozo que aún cuando estaba encarcelado, en una ocasión que fue a compartir la palabra y que hizo libre a una mujer que tenía demonio de adivinación, lo metieron a la cárcel después de haberlo golpeado a él y a Silas. Pues ya que en la madrugada se empezó a escuchar que adoraban al Señor. Empezaron a cantar. Y sabes, mientras cantaban, todas sus ataduras, todas sus ligaduras con las que estaban atados ahí fueron rotas. Las cadenas se rompieron. Y las paredes colapsaron. Y fueron libres. Aunque ellos decidieron no salir de ahí. Y al suceder esto, aún el carcelero vino a la salvación. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que independientemente de lo que estemos viviendo, nosotros podamos tener gozo en nuestro corazón. Rita, que aún en medio de la enfermedad, si aún el Señor no te ha dado esa sanidad, dice su palabra que Él convierte el lamento en gozo. Él va a cambiar tu tristeza en baile, en danza para Él. Aún en medio del proceso que estemos viviendo, así pueda parecer muy doloroso.
El Señor nos va a llenar de gozo y de alegría, así como llenó de gozo y de alegría a Pablo y a Silas. Quiero decirte que en medio de ese gozo, de esa alegría, de ese canto, de esa adoración, de ese aún danzar para el Señor, va a venir tu sanidad, va a venir tu libertad, porque se rompen las cadenas de la enfermedad, las cadenas de la muerte. Toda cadena en el nombre de Jesús se rompe en medio de la adoración. Es el Espíritu Santo hablándote, definitivamente, porque no son mis palabras, sino las suyas. Pues estábamos hablando, ¿verdad?, de que esta mujer, al quebrar ese frasco de alabastro de perfume, hizo que la habitación se llenara de su aroma. Así tu adoración sube al Señor y el Señor le agrada esa ofrenda de adoración, esa ofrenda de alabanza. Él quiere escucharte cantar, Él quiere escucharte adorarlo, aún en medio de la prisión. Pablo y Silas le adoraron y las paredes cayeron y las ataduras fueron sueltas. Así que Él escucha tu oración. Él escucha cuando le dices que lo amas. Él escucha. Ha escuchado cada una de tus oraciones. Y dice que había todo un complot, ¿verdad?, por Jesús, pero yo nunca había escuchado esto. También había un complot contra Lázaro. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tú te puedes imaginar que a causa de tu sanidad, a causa de tu encuentro con Jesús, mucha gente va a llegar a visitarte y tú les vas a hablar de Jesús y van a conocer a Jesús. Vendrán a buscarte a ti porque sabrán que cuando te encuentren, encuentran a Jesús. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando Jesús habita en nuestro corazón, cuando Él mismo habla por medio de nuestra boca, eso es lo que las personas que te rodean sienten. Quiero ir porque quiero escuchar de Jesús, porque quiero que me hable de Jesús. Eso es lo que Jesús hace. Pero quiero decirte que bueno, pues también a veces eso va a hacer que tengamos algunos enemigos espirituales, físicos a veces y espirituales también, pero no te preocupes. Porque aunque el enemigo quiera matarte y quiera acabar con tu vida, abogado tenemos y es Jesús. Tenemos quien nos defienda. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y realmente quien nos defiende es Jesús. Y después de esto, pues Jesús tuvo una entrada triunfante. Ya había mucha gente que le estaba creyendo. Y dice que la gente daba testimonio. La gente que había estado con Lázaro y vio que Lázaro salió del sepulcro y resucitó de los muertos. Esta gente hablaba del Señor. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, hablar del Señor, llevar las nuevas buenas, decir lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, lo bueno que está haciendo en nuestra vida. No nos quedemos callados. El Señor siempre está haciendo cosas en nuestra vida. Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que Él había hecho esta señal. Y dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consigues nada. Mirad, el mundo se va atrás de Él. El diablo se arde. Cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús y la gente empieza a ser transformada y empieza a seguir a Jesús,
cuando el mundo empieza a venir tras el Señor. Sé que hubo unos griegos que estaban buscando a Jesús. Hablaron con Felipe, Felipe habló con Andrés y vinieron a decirle a Jesús: Jesús, te están buscando. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Palabras difíciles que a veces nos cuesta entender. Es que el Señor quiere que lo amemos más a Él que a nuestra propia vida. El Señor quiere que si en algún momento tenemos que entregar la vida por amor a Él, lo hagamos. Y yo sé que esto es muy difícil. Y la única forma es amándolo con todo nuestro corazón. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida, lo que encontramos en Él es salvación. Y muchas veces también la sanidad ahí. Pues Jesús mismo, ¿verdad? Tuvo que aborrecer su propia vida para darla por nosotros. Tuvo que tener por poco su propia vida y entregarla por amor a nosotros. Tuvo que amarnos más a nosotros que a su propia vida en la tierra. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía: ha sido un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es tiempo de que reconozcamos al Señor como nuestro Salvador y echemos fuera ese enemigo de nuestras vidas. Y se decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros no hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Y tú sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas a ir cuando termine esta vida aquí en la tierra? ¿Sabes que este mismo día podías partir? Tal vez sea ahora, tal vez sea en un mes, en un año, en 10 años. En 100 muy seguramente ya no estarás aquí. Pero la pregunta es: ¿tú sabes a dónde vas? ¿Tú sabes a dónde vas? Pues dice que el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Si tú te has hecho esta pregunta, si tú has dicho: es que yo no sé qué pasa después de la muerte, es que yo no sé a dónde iré, es que yo no sé a dónde van las personas cuando parten. Sé que mientras hay luz, creas en la luz. Mientras Jesús está aún tocando la puerta de tu corazón, créele a Él. Cree que te vas a ir con Él. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuántas veces sucederá así? ¿Cuántas señales ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas ha hecho en la vida de tu familia o en los que te rodean? ¿Cuántas cosas ha hecho por ti?
y aún sigues sin quererle entregar totalmente tu vida? ¿Qué necesitas que el Señor haga por ti? Pues hay algo que el Señor quiere hacerte y es resucitarte. Porque dice que cuando vivimos en el pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados, así dice su palabra. Pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otra vez la religiosidad. Es que prefiero ser de mi religión, prefiero estar ahí. ¿Y habrás de perder tu salvación? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y pues recordemos que esta palabra, al empezar a leerla, le dijimos al Espíritu Santo que nos diera revelación, que nos hablara. Y aquí está el Espíritu Santo contigo y conmigo. Aquí está Jesús tocando nuevamente la puerta de tu corazón. Dice su palabra que Él llegará y tocará la puerta. Si tú le abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y se quedará contigo. Hoy es tu decisión. Si le abres la puerta de tu corazón y lo dejas entrar, o sigues tu camino en oscuridad y sigues viviendo la vida que hasta hoy has estado viviendo. Si el Señor ha tocado tu corazón en este día y hay arrepentimiento en tu corazón, si verdaderamente quieres decirle al Señor, te acepto, quiero aceptar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Solamente si verdaderamente sientes en tu corazón que quieres aceptarlo. Repite conmigo esta oración en voz alta. Pues con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa, dice su palabra. Señor Jesús, en esta hora quiero venir al arrepentimiento, pedirte perdón por todas las veces que te he negado, pedirte perdón por todas esas veces que me he quejado de la situación que he estado viviendo. Quiero pedirte perdón, porque hasta hoy no había entendido que en todo lo que he vivido y estoy viviendo hay un propósito. Hoy te pido que me perdones todos los pecados que he cometido. Hoy quiero tener la paz de saber que si esta misma noche tú me llamaras, yo me iré contigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú diste tu vida por mí en esa cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que te quedes conmigo todos los días de mi vida. Y te pido que tu Espíritu Santo me guíe hasta el último día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te oro, Señor, por tus hijos. Te oro, Señor, que seas tú sanando, Señor, sanando sus cuerpos. Padre, tú conoces quiénes de tus hijos están enfermos y a quienes hoy les has mandado decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para que yo me glorifique. Sé que hay más de uno, Señor, a quien les estás dando esta palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, yo oro y desato sanidad, Señor. Desato sanidad en tus hijos, Señor, en tus hijas, Padre. Echo fuera todo espíritu de muerte y declaro, Señor, que tú, mi amado Jesús, te vas a glorificar. Te vas a glorificar, Señor, en cada uno de tus hijos. Padre, declaramos sanidad. Declaramos sanidad desde la cabeza hasta los pies, que tú quitas todo dolor de cabeza. Tú quitas todo dolor en el cuerpo, todo dolor de huesos. Tú quitas todo dolor en el cuerpo, Señor. Cualquier dolor en el nombre de Jesús. Dolor te echo fuera en el nombre de Jesús. Te echo fuera. Yo declaro, Señor, que tú quitas todo dolor, todo malestar. Aún quitas gripas, resfriados, Señor. Cuerpo cortado. Desde las enfermedades que nosotros veamos como pequeñas y pasajeras, tú tienes cuidado. Toda fiebre en el nombre de Jesús, te echo fuera. Te reprendo fiebre en el nombre de Jesús. Declaro que toda fiebre es quitada. Declaro que toda enfermedad en tu cuerpo es quitada en este momento. Toda enfermedad es quitada en el nombre de Jesús, Padre. Todo cáncer es cancelado en el nombre de Jesús, es desarraigado. Porque tú quieres glorificarte, Señor. Padre, toda leucemia en el nombre de Jesús es echada fuera. Te echo a los abismos, leucemia en el nombre de Jesús, te echo a los abismos, donde no podrás regresar. Te echo a los abismos en el nombre de Jesús. Rita, yo declaro sanidad en tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies, que todo dolor se va en el nombre de Jesús, que esa leucemia tiene que salir huyendo. Que esa leucemia tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús, que toda enfermedad en tu cuerpo sale huyendo. Yo declaro en el nombre de Jesús sanidad en tu cuerpo. Yo declaro que el Señor se va a estar glorificando en ti, que tendrás gozo, paz y alegría en todo momento. Y esta oración no solamente es para Rita, sino para ti que me escuchas. Toda enfermedad en el nombre de Jesús que haya en tu cuerpo la echo fuera. Declaro una sanidad completa. Declaro que tus órganos comienzan a funcionar correctamente. Padre, tu aceite está cayendo ahí, Señor. Un aceite caliente, 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 caliente. Y pon tu mano en el lugar donde tengas dolor. Pon tu mano porque ese aceite del Señor está ahí. Jesucristo en persona está ahí contigo, sanando tu cuerpo, quitando todo dolor. Padre, llena de paz, no solamente el cuerpo de tu hija, el cuerpo de tu hijo, sino toda la habitación completa. Todo ese lugar se inunda de tu presencia, de tu paz, y aún esa atmósfera cambia y se convierte en una atmósfera de paz. En una atmósfera de gozo y de alegría, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla gozo y alegría. Quita toda preocupación. Quita toda preocupación, todo estrés, toda angustia. Señor, y suple económicamente toda necesidad, Señor. Toda necesidad. Llena las alacenas, los refrigeradores, los tanques de gasolina, Señor, el tanque de gas.
Paga las deudas, Señor, que podamos tener, los recibos, las tarjetas, las rentas. Estás a cargo, Señor. Estás a cargo de todo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado en este día. Te pedimos la llenura de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos uses grandemente. Úsanos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Glorifícate en nosotros, pues ya sabemos que esas enfermedades no son para muerte, no son ningún castigo. Te vas a glorificar, Señor. Dice tu palabra, ya te he dicho que si creyeres, verás mi gloria. Y te estamos creyendo, Señor, te estamos creyendo por milagros de sanidad. Te estamos creyendo por milagros financieros. Te estamos creyendo, Señor, que estás en control de todo. Estamos entregando aquí todas nuestras cargas. Todo cansancio y todo dolor en la nuca y en la espalda, Señor, en el nombre de Jesús es quitado. Todo cansancio, Señor, todo cansancio en el nombre de Jesús. Sanidad en la espalda completamente, Señor. Un descanso está cayendo sobre ti. Un descanso está cayendo sobre ti, sobre tu espalda, sobre tus hombros. Hay un descanso que está cayendo sobre ti en este momento. El fuego de tu Espíritu Santo, Señor, ahí. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Todo cansancio, toda molestia, todo dolor, te he echado fuera en el nombre de Jesús y no regresarás. Te damos gracias, Papito, por darnos esta palabra y por lo que has hecho en tus hijos y aún en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.